Ahora entraremos al tema de la violencia doméstica. La violencia doméstica, esta va a ser cualquier tipo de abuso físico, psicológico, sexual, económico o emocional que ocurre dentro del hogar, generalmente entre miembros de la familia o pareja. Este no se limita solo a golpes, también incluye maltrato verbal, aislamiento y amenazas. La violencia doméstica, este es un problema social y humano muy serio que ocurre dentro del entorno familiar o de pareja. No se trata solo de golpes o agresiones físicas, sino de cualquier comportamiento que una persona use para intimidar, controlar o someter a otro dentro del hogar. Puede presentarse entre esposos, novios, padres e hijos, hermanos o incluso entre otros familiares que comparten el mismo espacio. Lo importante es que no depende de la edad, el nivel económico ni el lugar donde se viva. Puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier contexto. Muchas veces este tipo de violencia no empieza de manera evidente, suele comenzar con comportamientos pequeños como críticas constantes, burlas, celos o intentos de controlar lo que la otra persona hace y con quién habla. Con el tiempo esas actitudes se van volviendo más fuertes hasta generar un ambiente de miedo, tensión o control dentro del hogar. Por eso la violencia doméstica no siempre se ve, pero se siente. A veces las víctimas viven con miedo a hablar o denunciar porque dependen emocional o económicamente del agresor o porque creen que las cosas no van a cambiar. También existe una fuerte carga cultural. En muchos casos se normaliza la idea de que los problemas de la familia se quedan en casa, el típico dicho que siempre dicen, lo que hace que las víctimas permanezcan en silencio y que el ciclo de violencia continúe. La violencia doméstica afecta no solo a la persona que la sufre, sino a toda la dinámica familiar. Destruye la confianza, el respeto y la paz que debería existir en el hogar, que debería ser un lugar más seguro para cualquier persona. Además, cuando los niños crecen viendo o escuchando situaciones violentas, pueden llegar a pensar que ese comportamiento es normal y repetirlo en su vida adulta, lo cual podría traer problemas futuros para otras personas u otras familias que ellos creen. En pocas palabras, la violencia doméstica es un abuso de poder dentro del hogar, donde una persona busca dominar o controlar a otra persona a través del miedo, del maltrato o de la manipulación. Y aunque muchas veces se asocia con las mujeres, también puede afectar a hombres, adultos, adultos mayores de la tercera edad o cualquier miembro de la familia. Comprender qué es la violencia doméstica, este es el primer paso para reconocerla y romper con que la sigan normalizando más las generaciones futuras. Hablar sobre este tema siento que es lo más fundamental para crear conciencia y fomentar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la igualdad. Sin embargo, la violencia doméstica no siempre es fácil de identificar porque muchas veces se esconde detrás de actitudes que parecen normales pero no lo son o sin importancia, entre comillas, obviamente. Por ejemplo, frases como no hables con esa persona, yo sé que es lo mejor para ti o si me dejas no vas a poder sola, pueden ser señales de manipulación o control. El agresor siempre va a buscar manipular a su víctima. Este tipo de comportamientos hacen que la víctima empiece a dudar de sí misma y a sentirse dependiente del agresor, lo que refuerza el ciclo de abuso. También es importante entender que la violencia doméstica no ocurre por amor ni por enojo momentáneo, sino por una necesidad de poder y control. El agresor busca dominar las decisiones, las emociones e incluso la forma en que la otra persona vive su día a día. Por eso se dice que la violencia doméstica es una forma de control, no una muestra de amor. Otro aspecto importante es que la violencia dentro del hogar no afecta solo a las parejas adultas, puede manifestarse entre padres e hijos, entre hermanos o incluso hacia personas mayores que viven en el mismo hogar. En todos los casos, lo que caracteriza la violencia doméstica es la existencia de una relación cercana y un desequilibrio de poder. Uno de los miembros impone su voluntad sobre el otro utilizando el miedo, la culpa o la intimidación. Además, la violencia doméstica no solo ocurre en familias con pocos recursos o en contextos conflictivos, puede darse en cualquier nivel social, educativo o económico. La diferencia va a ser que en algunos entornos se habla menos del tema o se oculta por vergüenza o por miedo al que dirán. Esto demuestra que la violencia doméstica no tiene una cara única,
puede estar presente incluso en hogares que desde fuera parecen normales, entre comillas, o felices. En los últimos años, la violencia doméstica ha sido reconocida como un problema de salud pública porque sus efectos no solo son individuales, sino sociales. Afecta la estabilidad emocional de las familias, el desarrollo de los niños y la convivencia en la comunidad. Por eso las instituciones de salud, educación y justicia trabajan cada vez más para identificar y atender estos casos, aunque todavía queda mucho por hacer para que todas las víctimas reciban el apoyo necesario. Por último, es fundamental reconocer que el silencio es una de las principales barreras frente a la violencia doméstica. Muchas personas no denuncian por miedo, por vergüenza o porque piensan que nadie les va a creer. Hablar de este tema, reconocerlo y entender que no es normal ni justificable es el primer paso para cambiar la realidad de muchas familias. Ahora hablaremos de los tipos de violencia, los cuales pueden haber distintos de violencias, no solo van a ser golpes, sino que pueden ser agresiones tanto psicológicas o emocionales, sexuales, económicas o sociales, entre otras. La violencia doméstica, cuando hablamos de violencia doméstica, muchas personas piensan solo en los golpes o en las agresiones físicas, pero en realidad la violencia puede tomar muchas formas diferentes y todas son iguales de dañinas, aunque algunas sean más visibles que otras. Cada tipo de violencia tiene su propia manera de afectar a la víctima, pero todas tienen un mismo objetivo: controlar, dominar o someter a otra persona dentro del hogar. La violencia física, ¿esta qué va a ser? Esta es la más fácil de reconocer porque se manifiesta a través de golpes, empujones, patadas, bofetadas o cualquier acción que cause daño al cuerpo. Sin embargo, también incluye acciones como romper objetos, lanzar cosas o amenazar con armas, aunque no lleguen a golpear directamente. Este tipo de violencia no siempre comienza con una agresión fuerte. Muchas veces inicia con empujones leves o reacciones por enojo, entre comillas, pero con el tiempo puede volverse cada vez más grave. La víctima suele vivir con miedo constante y muchas veces justifica al agresor diciendo frases como solo fue una vez o no lo hizo con mala intención, lo cual hace más difícil salir del ciclo. Otro ejemplo puede ser la violencia psicológica o emocional. Este tipo de violencia no deja marcas visibles, pero puede ser incluso más destructiva que la física. Se basa en humillaciones, insultos, críticas constantes, burlas o amenazas. El agresor busca debilitar la autoestima de la víctima, hacerla sentirse inferior o culpable de todo lo que le pasa. Por ejemplo, cuando una persona dice cosas como sin mí no vales nada o nadie más te va a querer, está ejerciendo violencia psicológica. Con el tiempo la víctima empieza a creer esas palabras, pierde la confianza en sí misma y vive con miedo o ansiedad incluso sin que haya golpes. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Este tipo de violencia va a ocurrir cuando alguien obliga o presiona a otra persona a tener relaciones o actos sexuales sin su consentimiento. Incluso si son pareja o están casados, muchas veces se justifica diciendo es mi derecho como pareja, pero eso no es cierto, el consentimiento siempre es necesario. También incluye tocamientos no deseados, amenazas para obtener favores sexuales o impedir el uso de métodos anticonceptivos. Además de ser una forma grave de violencia, genera traumas psicológicos profundos, vergüenza y miedo. Otro tipo de violencia va a ser la violencia económica o patrimonial. Esto se da cuando una persona controla el dinero o los bienes del hogar para dominar a la otra. Por ejemplo, cuando el agresor impide que la víctima trabaje, le quita su salario o no le da dinero para lo necesario o usa sus cosas sin permiso. También puede incluir destruir objetos personales, documentos o bienes materiales como forma de castigo o control. Este tipo de violencia busca mantener a la víctima en una situación de dependencia para que no pueda irse o denunciar. Otro ejemplo es la violencia social o de aislamiento. Este tipo de violencia consiste en limitar la libertad y las relaciones personales de la víctima. El agresor controla con quién puede hablar, a dónde puede ir o cómo se viste. A veces revisa su celular, sus redes sociales o le prohíbe ver su familia y amigos. Al principio puede parecer protección o cuidado, pero en realidad es una forma de aislar a la persona para tener más control sobre ella.
El aislamiento hace que la víctima se sienta sola y sin apoyo, lo que dificulta pedir ayuda o darse cuenta de lo que está viviendo. Todas estas formas de violencia pueden ocurrir al mismo tiempo o una tras otra. Lo importante es entender que ninguna es normal ni aceptable, porque todas destruyen la libertad, seguridad y dignidad de la persona. Ok, yo les voy a hablar sobre lo que es algunos factores de riesgo, unas consecuencias y algunas acciones que vamos a poder tomar contra la violencia doméstica. Para entender cómo ocurre esta violencia doméstica podemos identificar pues, muchos de los factores de riesgo. Uno de los más importantes va a ser el machismo y los roles de género desiguales. En muchas culturas pues aún se cree que el hombre tiene como algún tipo de superioridad sobre la mujer. Especialmente nosotros vivimos en un país donde se mira todavía mucho esto o mucho machismo. Eh, y pues se cree que pues en estos casos pues el hombre tiene como un poder sobre la mujer y las mujeres pues deben ser sumisas y ser vistas simplemente como sí, pues tienen que servir, ¿no? Al hombre. Pues esas ideas van a fomentar unas relaciones desiguales y de control donde pues va muy probablemente una de las partes, siempre es más común que el varón, va a ejercer una violencia física o psicológica sobre la otra persona. Otro factor frecuente pues, va a ser el consumo de alcohol y drogas, ya que pues, estas sustancias van a alterar muchas veces el comportamiento y aumentan la agresividad y van a disminuir el autocontrol. Eh, Igual en nuestro país pues es muy común escuchar casos de padres de familia sí, es más común padres de familia que abusan de sus familiares simplemente porque están bajo efectos de este tipo de sustancias. Claro que no es justificación, pero sí es una causa por la que puede haber violencia doméstica. También influyen los antecedentes de la violencia en la infancia. Alguna persona que vivió en uno de estos entornos de violencia o sufrió en su infancia alguno de ese tipo de abusos, pues puede tender a repetir o cometer los mismos errores y ejercer violencia sobre otras personas, más en concreto sobre su núcleo familiar, porque pues en cierta manera es lo que aprendió, que tampoco es justificación, pero pues eso puede ser una de las causas. Por último vamos a encontrar la dependencia económica o emocional. Muchas de las veces mucha gente permanece en relaciones simplemente porque genera como alguna dependencia, bueno, en algunos casos dependencia económica que sientes que no vas a poder subsistir sin esa persona y por eso pues aguantan muchos comportamientos que llegan a ser violentos o llegan a atentar sobre su persona, o emocional, que sienten como mucho apego a la persona y sienten que no hay alguien más para ellos, y si pues permiten que les hagan daño y pues eso no está bien, ¿no? Eh, Todos estos factores no justifican la violencia, como ya lo dije, pero sí nos ayudan a entender las causas, de dónde vienen y de alguna manera cómo podemos prevenirlos. Hablando un poquito de las consecuencias de la violencia doméstica, en el ámbito físico pues puede causar lesiones, enfermedades crónicas o incluso la muerte. Y hablando un poquito más extremo, muchas víctimas que sufren pues, de violencia física sufren golpes, fracturas, quemaduras, problemas de salud derivados pues del estrés constante que viven en sus hogares por la violencia física que se ejerce contra ellos. También es muy importante recalcar el aspecto psicológico. Los efectos pueden ser aún más profundos. La persona puede presentar cuadros de ansiedad, depresión, una autoestima muy baja y pues si llegan a salir de eso, pues puede llegar a presentar un estrés postraumático. Le puede costar un poco más relacionarse con las personas porque pues ellos subvivieron pues este tipo de situaciones donde siempre se les violentó. Algunas personas llegan hasta sentir como culpa, miedo o vergüenza, lo que va a dificultar que estas pues pidan ayuda y pues no es causa de crítica porque en realidad pues sí es difícil salir de estas situaciones. En los ámbitos sociales puede que debido a la violencia que sufre esta persona llegue a aislarse de sus familiares y amigos o la persona que ejerce violencia contra ella le impida que tenga relaciones sociales. Puede llegar incluso a perder su trabajo o baja su rendimiento escolar porque la violencia pues afecta tanto a la confianza como a la concentración debido al estrés constante en la que viven. Además existen pues consecuencias familiares. Los hijos, como ya dijimos, crecen viendo la violencia desde su casa, desde niños, tienden a normalizar, piensan que es una forma de resolver los problemas
y pueden reproducir pues estos patrones dañinos en el futuro cuando ellos pues generen sus familias y pueden llegar a ser víctimas o agresores, y pues eso es algo que hay que tener en cuenta. En conjunto, todas estas consecuencias demuestran que la violencia doméstica no solo daña a una persona, sino que destruye las familias y comunidades enteras, y si no se para esta cadena, pues va a seguir y seguir, y por eso miramos que pues en muchos países, como en el nuestro, pues está muy arraigado todavía ese tema. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros para prevenir este tipo de cosas? Pues en primer lugar la educación y la sensibilización pues son fundamentales. Desde la infancia debemos promover la igualdad de género, el respeto y las relaciones sanas, enseñar a los niños con los valores de la empatía, de la equidad. Pues esto va a ser la base para cambiar las futuras generaciones, o sea, romper estas cadenas de violencia y enseñarles que pues sobre todo está el respeto, la empatía, y que no debemos, o sea, entender que nuestro derecho se acaba pues donde empieza el del otro, ¿no? Y no es bueno dañar a una persona. En segundo lugar, pues están las redes de apoyo que juegan un papel clave. Es importante que la persona no se sienta sola, que no sienta que no tenga nadie. En este caso, pues entran las familias, amistades, la comunidad, pues deben acompañar a la víctima, ofrecerle un espacio seguro, que se sienta seguro, eh, escuchar y no juzgar, porque mucha gente lo que hace es que juzga a las personas, dice, ¿por qué no se sale de ahí? Pero pues no saben en realidad lo que esta persona está viviendo. Y pues ayudar, a tratar de ya ayudar a la persona. Eh, y pues si también es necesario que busquen ayuda profesional. Otro punto importante pues es el acceso a la justicia. Es necesario denunciar los casos de violencia, fortalecer las leyes y pues sancionar a los agresores. Nuestro país también es un lugar donde no, pues donde sabemos que muchas de las veces las demandas no proceden o no se investiga lo suficiente, y por eso hay mucha impunidad. Eso es muy, pues tiene que cambiar eso, ¿no? Tiene que haber justicia para las víctimas, porque pues es un problema grave en nuestra sociedad. Muchas de las veces pues las víctimas también temen a denunciar, porque pues sienten que les va a hacer daño o sienten que las autoridades simplemente no las van a escuchar, pero el apoyo social y legal puede llegar a salvar muchas vidas. Finalmente, está la atención integral, que incluye pues refugios, una asesoría legal, atención psicológica y médica, que es demasiado importante porque pues las dejan con traumas o cicatrices que pues, son difíciles de sanar. Se les tiene que ofrecer pues un acompañamiento completo para que pues la víctima pueda reconstruir su dignidad y seguridad y pueda volver a ser funcional. Y pues en resumen, prevenir, atender la violencia doméstica pues va a requerir de muchas cosas, como lo son la educación, el apoyo y la justicia. Y pues es importante saber que pues no estás solo y siempre va a haber gente que te va a apoyar, y jamás dejar que alguien eh, te violente o se ponga por encima de tus derechos, porque pues ahí tú también lo estás permitiendo, y esto va a desencadenar que las personas pues lleguen a abusar de ti. Entonces siempre debes de quererse uno mismo para empezar, y siempre pues tratar de evitar todo ese tipo de personas que son dañinas para nosotros. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre la violencia urbana y para comenzar tenemos que comprender que la violencia es un problema muy complejo y que afecta a muchas ciudades. No solamente se trata de robos o asesinatos, sino que también entran situaciones como la prostitución y la corrupción. Aunque existen muchas formas de violencia urbana, este, que se dan dentro de la sociedad, yo les voy a hablar de tres: del crimen, el delito y la prostitución, que pues son los ejemplos que se comentan en la bibliografía que nos proporcionó la doctora. Entonces vamos a comenzar con lo que es el crimen, y para ello debemos comprender que su concepto no solamente se centra en lo legal, sino que va más allá de eso, porque existen estudios sociopatológicos que han propuesto que lo que se considera como un crimen depende de la sociedad, o sea, que es la sociedad la que decide que está bien y que no, y la que se penaliza y que no. Entonces, en el libro, el autor cita a otro autor muy importante en esta área que se llama Gilly, y él establece que los crímenes son actos considerados como una ofensa por un grupo que tiene el poder de imponer sus ideas.
Y pues esta frase quiere decir que las personas con poder deciden qué comportamientos son dañinos para la sociedad y los prohíben. Un ejemplo puede ser que en algunos países está prohibido el consumo de ciertas drogas, pero en otros países estas mismas drogas no se consideran como un crimen y son más, es más normal pues que se usen. Entonces, pues ya con este ejemplo podemos concluir que el crimen no es solo algo fijo, sino que este cambia y se amolda conforme la cultura, el poder y el pensamiento. Y en el segundo punto, perdón, tenemos lo que es el delito, que este está muy relacionado con el crimen, pero se analiza desde otro punto de vista. Y pues el delito se define como un hecho social, pero también es psicológico porque cuando una persona comete un delito hay muchas razones detrás de esta persona que la orillan a pues ejercer lo que es un delito, para que se cometa un delito. Estos Estas razones pueden ser prejuicios sociales, problemas familiares, la pobreza, la discriminación o la falta de oportunidades. Y pues estas condiciones en las que vive una persona hace que sea más fácil que se cometa un delito. Y después de comprender esto, pues es importante que sepamos que el delito existe pues en todas las ciudades y que por eso tenemos que enfocarnos en tres puntos que pues no solamente es castigar, sino que también tenemos que enfocarnos en comprender por qué ocurre la criminalidad, en prevenir y tratar las causas profundas y rehabilitar a quienes cometen delitos para que puedan volverse a incorporar en la sociedad de forma positiva, evitando así que se cree un ciclo en donde la persona pues después de que comete un delito es penalizada y pues no se le da una rehabilitación buena, completa, que lo ayude a incorporarse a la sociedad como debe ser. Entonces esta persona tiende o es más susceptible a que vuelva a cometer un delito y el ciclo sigue y sigue. Un ejemplo puede ser los jóvenes que entran al narcotráfico porque no tienen acceso a la educación o no encuentran un empleo y pues estas condiciones hacen que su vida, que las condiciones de vida empiecen a mermar y se ven orillados a escoger este camino y pues el ciclo de violencia pues continúa, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta estos puntos para que este ciclo se cierre y eliminemos ese problema. Como último punto, hablaremos también de la prostitución, que se define como el intercambio de servicios sexuales por dinero o por bienes y que muchas veces se ve como un trabajo, pero en realidad es un fenómeno social muy complejo que tiene bases en la desigualdad social, en la desigualdad económica y en la desigualdad de género. Y pues podemos analizarlo desde tres puntos de vista. El primer punto puede ser el económico, en donde muchas personas se prostituyen porque no tienen otra forma de ganarse la vida y a veces son víctimas de explotación de redes criminales, como puede ser la trata de blancas. El segundo punto es el social, en donde las personas que ejercen la prostitución suelen ser estigmatizadas y reciben mucha discriminación de parte de las demás personas porque pues por la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, esto puede ser considerado también como otro tipo de violencia y es importante destacar que aunque no siempre son mujeres, o sea, hay hombres también que entran en esta situación, eh, hay un sesgo muy importante la cantidad de mujeres que están en esta situación, entonces podemos este, establecer que hay una desigualdad de género. Y en el punto personal, vemos que hay personas que deciden hacerlo por su propia voluntad, pero hay otras personas que son obligadas o que son manipuladas y eso pues también es visto como otro tipo de violencia o como un problema de bienestar y de libertad personal. Un ejemplo puede ser las mujeres migrantes o los jóvenes que se encuentran en situación de calle que pues son orillados a prostituirse porque pues no tienen otra forma de sobrevivir y aunque a veces pues de esta situación también se puede dar un tipo de violencia un poco más grave
que es cuando ya se encuentran en manos de traficantes o de pues proxenetas y que mm, se benefician de las personas y esta pues es un tipo de violencia un poco más grave. Otra cosa que les puedo comentar de esta prostitución es que el término como tal prostitución se usa a veces de forma simbólica para hablar sobre la corrupción. Por ejemplo, cuando una persona vende su ética o su honestidad o su cargo público, a cambio de dinero se puede decir que la persona se está prostituyendo. Y pues en cierto modo sí lo hacen. Entonces podemos concluir que la corrupción es otra forma de violencia urbana que afecta a la justicia, la equidad y la confianza en las instituciones públicas y que tienen poder. Y pues como una conclusión en general de este apartado, podemos decir que la violencia urbana no se caracteriza solamente de actos ilegales, sino que también son un reflejo de lo que es la sociedad, de sus desigualdades, de sus prejuicios y sus estructuras de poder que están mal distribuidas. Y pues como comentaba anteriormente, para combatirla no solamente hay que castigar, hay que comprender, hay que prevenir y hay que transformar nuestras opciones para erradicar el problema de la raíz. Y pues eso es todo. Gracias. Bueno, continuando con el tema de alcoholismo y otras toxicomanías, primero vamos a definir lo que es una toxicomanía. Estos van a ser hábitos o conductas que se van a desarrollar en la persona por el consumo repetitivo de ciertas sustancias que pues pueden provocar un tipo de placer o embriaguez, como lo pueden ser sustancias como el alcohol, la marihuana, algún otro tipo de droga o ciertos fármacos que al aumentar su dosis o el estarlos consumiendo repetitivamente pues pueden llegar a crear algún tipo de dependencia, ¿no? Estas sustancias van a actuar en el sistema nervioso y pueden generar una sensación temporal o pues prolongada de bienestar o cualquier otro tipo de sensación y pues creen alguna dependencia a este tipo de sustancias. Y bueno, en la presentación pusimos algunos puntos importantes, como lo son pues la dependencia, la carencia, la abstinencia o alguna toxicomanía. En el caso de la dependencia, esta va a aparecer cuando una persona necesita consumir la sustancia para poder sentirse bien o para poder tener esa sensación de felicidad y pues para evitar algún tipo de malestar al no consumirla. En el caso de que se suspenda el consumo, pueden aparecer síntomas físicos o emocionales, como puede ser algún tipo de ansiedad, irritabilidad, depresión, temblores, entre otros síntomas, que se le va a conocer como el síndrome de abstinencia, que en este caso aparece cuando pues se deja de consumir la sustancia, ¿no? Y bueno, finalmente, si el uso se vuelve muy compulsivo o muy repetitivo, y pues empieza a afectar lo que es a la vida ya de la persona individualmente o afectando ya a su entorno social, familiar o ya en su pareja, laboral, se va a hablar de una toxicomanía. Esto ya va a implicar un daño físico, psicológico y social, pues muy importante. Y bueno, adentrándonos un poquito más en el tema de dependencia y necesidad, pues se va a dividir en dos o va a tener dos factores lo que es la dependencia, que es la psíquica y la física. Y bueno, en la psíquica se va a relacionar con la necesidad emocional de estar consumiendo la sustancia, ya sea por algún tipo de placer, algún impulso, alguna ansiedad, que pues la persona sienta que necesita la sustancia para poder sentirse tranquila y feliz. Y bueno, en cambio, la dependencia física ocurre cuando el cuerpo se acostumbra a la sustancia y necesita estar aumentando la dosis para poder sentirse bien o para poder tener ese mismo efecto que se tenía en un principio. Y bueno, el cuerpo al estar consumiendo repetitivamente este tipo de sustancias va a crear tolerancia, que como se describió en en la dependencia física, se necesita estar aumentando la dosis para tener un mismo efecto, pero en realidad estás aumentando tu dosis afectando pues ya de que a tu hígado y entre otros órganos para poder tener esa misma sensación y pues seguir con el mismo efecto, ¿no?
Y bueno, va a ser importante distinguir lo que es un hábito y qué es una toxicomanía, porque muchas veces piensan que es lo mismo cuando pues son cosas totalmente diferentes. Y bueno, definiendo un poquito más el hábito, esta va a ser el consumo repetitivo por placer, sin llegar a la necesidad de estar aumentando la dosis o sin presentar algún tipo de abstinencia. Pero cuando el consumo se va a volver un poco más compulsivo, que se vea la necesidad de estar aumentando la dosis para tener el mismo efecto, y pues ya implique de que daños físicos, emocionales y sociales, se va a considerar lo que es una toxicomanía. Y bueno, igual en pocas palabras, la dependencia no va a surgir de un día a otro, se va a crear como un hábito al estarlo consumiendo repetitivamente y pues puede evolucionar hasta convertirse en una toxicomanía o alguna adicción donde se vean incrementadas las dosis y las consecuencias. Y bueno, por último, hablando un poquito más o más específicamente del alcoholismo, esta pues se va a producir al consumir algún tipo de alcohol, ya es el que sea, y comienza cuando la persona lo bebe, el alcohol va a llegar al cerebro en cuestión, o sea, rápidamente, en cuestión de minutos, y va a actuar sobre la neocortex, que esta es la zona encargada del juicio social y del control de la conducta de la persona. Esto significa que bajo los efectos del alcohol una persona puede malinterpretar ya sea un comentario, algún chiste, mmm, en cualquier situación lo va a malinterpretar esta persona, ¿no? Y pues esta puede reaccionar con algún tipo de agresividad, ya sea física o verbal, o pues puede tener discusiones sin algún motivo. Y bueno, además el hígado, pues este está encargado de descomponer lo que es el alcohol, lo descompone lentamente, aproximadamente 30 mililitros por hora. Y bueno, si en el caso de que se beba en exceso, el cuerpo o el hígado no alcanza a descomponerlo totalmente. eh, por eso se lleva un tiempo prolongado, ¿no? En el que se va bajando su efecto. El consumo elevado puede provocar algún tipo de intoxicación, ya sea aguda, somnolencia, pérdida de la coordinación, que te veas como que más lento, alguna depresión respiratoria y pues incluso hasta la muerte por algún tipo de asfixia. Y bueno, más allá de los daños físicos, el alcoholismo pues también tiene consecuencias sociales. Estas pueden generar algún tipo de conflicto social, familiar, problemas laborales, con tu pareja, con tu entorno en sí, ¿no? Por eso el alcoholismo no debe de verse como una debilidad personal, sino como un problema social. Y porque en la sociedad está muy normalizado el decir o el beber alcohol o ingerir algún tipo de sustancia, pero yo creo que es muy impactante las consecuencias que tiene ya sea físicas o en tu salud individualmente, sino también en tu entorno. Y bueno, muchas veces las personas se presionan o tienen algún tipo de presión social el estar viviendo, para no verse débil o para no verse como tipo extraño. Pero pues al final de cuentas no saben el tipo de consecuencias o el tipo de dependencias que puede crear estas personas, ¿no? Eh, Igual, en conclusión, el comprender este tema, el alcoholismo y otro tipo de toxicomanías, nos va a permitir reconocer lo que es la prevención, la educación y el apoyo social, que pues son esenciales para reducir su impacto y para reducir esa presión o para conocer esas consecuencias que pueden llegar a provocar ese tipo de acciones, el consumo del alcohol, de alguna otra sustancia. Y, y ya, pues es todo de mi parte. La farmacodependencia, más comúnmente conocida como adicción a las drogas, representa un estado de salud profundamente complejo que trasciende la simple esfera física. Es un problema de salud pública de dimensiones críticas cuya incidencia se ha disparado de manera desmedida, tanto a nivel global como nacional en los últimos años. Este trastorno es esencialmente el resultado de una interacción prolongada y destructiva entre una persona y una sustancia, lo que culmina en cambios profundos en el funcionamiento cerebral y en el comportamiento. El núcleo de la farmacodependencia reside en un deseo o impulso incontrolable de continuar consumiendo la sustancia de forma regular.
Este impulso se convierte en el motor principal de las acciones de la persona, eclipsando otras necesidades y responsabilidades. La motivación detrás de este consumo es doble y poderosa. Inicialmente, el consumo se centra en experimentar los efectos placenteros o de euforia que produce la droga al inundar el circuito de recompensa del cerebro con dopamina. Con el tiempo, la motivación principal a menudo se desplaza a la necesidad de evitar el malestar insoportable que surge al interrumpir el consumo. Este malestar es lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Para comprender la farmacodependencia, primero debemos definir qué convierte una sustancia en una droga. Si bien cualquier sustancia tiene el potencial de causar algún tipo de dependencia, una droga con potencial adictivo cumple con una característica esencial. Esta debe alterar significativamente el sistema nervioso central. Esta alteración no es trivial, pues provoca una cascada de cambios físicos y emocionales que se manifiestan externamente en el comportamiento observable de la persona. El camino hacia la dependencia crónica está marcada por el desarrollo de la tolerancia. Este no es un fallo, sino un mecanismo de adaptación del cuerpo a la presencia constante de la sustancia. El organismo trabaja arduamente para mantener un equilibrio interno a pesar de la droga, lo que resulta en una menor sensibilidad a sus efectos. La tolerancia tiene implicaciones directas y peligrosas. Aumento de la dosis, pues la persona se ve obligada a aumentar progresivamente la dosis para poder alcanzar el efecto deseado, ya sea el placer inicial o, más frecuentemente, para simplemente sentirse normal y evitar el doloroso síndrome de abstinencia. El riesgo de sobredosis, al iniciar dosis cada vez más mayores, el riesgo de una sobredosis accidental se incrementa drásticamente. La farmacodependencia no es monolítica, se manifiesta a través de dos componentes interconectados que aseguran que el ciclo adictivo se mantenga: la dependencia física y la dependencia psíquica. La dependencia física es la manifestación de que el cuerpo se ha adaptado estructural y funcionalmente a la droga. La sustancia ya no es percibida como un invasor, sino como un componente necesario para el funcionamiento celular y orgánico. Cuando el suministro de la droga se interrumpe, el organismo que ha sido alterado para funcionar con ella entra en un estado de desequilibrio. Es este punto donde aparece el síndrome de abstinencia, una serie de síntomas físicos desagradables, a menudo dolorosos y debilitantes, que pueden incluir temblores, náuseas, sudoración, taquicardia o convulsiones. La intensidad de estos síntomas es una poderosa fuerza que refuerza la adicción, ya que consumir la droga se convierte en la forma más rápida y efectiva de detener ese sufrimiento físico. La dependencia psíquica o mental atiende a la necesidad mental y emocional de consumir la droga. Esta es la faceta que explica por qué una persona que ha superado la abstinencia física puede recaer meses o hasta años después. Esta necesidad se centra en dos objetivos emocionales: la necesidad de experimentar el rush o la euforia asociada a la droga y el alivio del malestar emocional, pues la droga se convierte en la única herramienta percibida para lidiar con el estrés, ansiedad, depresión o las dificultades de la vida cotidiana. La dependencia psíquica altera la capacidad de la persona para sentir satisfacción a través de medios naturales y reestructura el pensamiento para que el consumo sea la máxima prioridad. Es la parte de la adicción que requiere la reestructuración de la identidad, las habilidades de afrontamiento y la reintegración social para una recuperación completa. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre el tabaquismo, pero no solo como un problema de salud, sino también como un fenómeno social que involucra factores culturales, económicos y políticos. Como introducción tenemos que el tabaquismo es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo. Aunque solemos pensar en él como una decisión individual, la sociología nos muestra que en realidad se trata de un problema social complejo, influenciado por muchos factores externos que afectan el comportamiento de las personas. ¿Qué es el tabaquismo? Ok, el tabaquismo se define como la dependencia física y psicológica al consumo del tabaco. Es una adicción legalizada y eso la hace particularmente peligrosa, porque su consumo como tal está socialmente aceptado y normalizado, a pesar de sus graves consecuencias sanitarias y sociales. ¿Qué factores sociales están asociados? Pues entre los principales tenemos que está el factor cultural, que en muchos lugares fumar forma una tradición, eh, ya sea en reuniones o rituales sociales. También tenemos los factores económicos, ya que hay una mayor prevalencia de consumo en poblaciones con menos recursos y un nivel educativo menor. También están los factores familiares,
y de pares. El hábito se adquiere por imitación, especialmente entre jóvenes que ven fumar a familiares o amigos, o a ambos. También está el factor de la industria y la publicidad, ya que las campañas publicitarias históricamente han glamorizado como tal el consumo asociado con éxito, libertad o atractivo. Estos factores muestran que el tabaquismo no surge solo de la voluntad individual, sino de entornos que lo promueven y refuerzan. El impacto social, pues es bastante amplio, ¿no? El tabaquismo tiene un gran impacto en la salud pública y en la economía, genera costos médicos elevados y pérdida de productividad debido a enfermedades asociadas. También produce estigmatización en ciertos contextos, donde los fumadores son rechazados y conflictos en espacios públicos, sobre todo por las políticas de control como las leyes de espacios libres de humo. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir y controlar el tabaquismo? Pues para esto no basta con decirle a la gente que deje de fumar. Se necesitan estrategias sociales y políticas amplias como la educación y campañas sociales, esto es que cambien las normas y las percepciones sobre fumar, intervenciones en grupos vulnerables donde la adicción es más frecuente, leyes y políticas públicas que limiten la disponibilidad y la publicidad del tabaco. Estas medidas buscan reducir tanto la indicación como la dependencia y crear una cultura libre de tabaco. Ahora, como conclusión, tenemos que el tabaquismo no es solo un problema individual, sino un fenómeno social complejo. Entenderlo desde la sociología nos permite diseñar estrategias de prevención más efectivas, considerando los factores culturales, económicos y estructurales que influyen en el consumo. Combatir el tabaquismo no implica solo tratar la adicción, sino que también transformar las condiciones sociales que la mantienen y normalicen. Ok, primero vamos a comenzar a hablar sobre un tema crucial y de gran relevancia social y sanitaria, que es la patología del migrante. Bueno, para comenzar tenemos que tener muy claro qué es la patología del migrante y a qué nos referimos con todo esto. Con patología del migrante nos referimos al conjunto de problemas de salud, tanto físicos como mentales y sociales, que afectan de manera particular a las personas migrantes. Es fundamental también entender que esto no es una única enfermedad, sino es un espectro de condiciones influenciadas por el proceso migratorio. En el segundo punto es un aspecto clave, que el proceso migratorio en sí mismo, con sus múltiples factores, puede generar distintas patologías o bien agravar las ya preexistentes. Finalmente, la patología del migrante a menudo se hace más visible en aquellos grupos de migrantes que poseen una cultura, costumbres o valores diferentes que no compaginan tan fácilmente con la zona de destino, lo que aumenta también la fricción social y el estrés. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí exploraremos un poco sobre las influencias en la patología del migrante. Para comenzar, observamos que el uso de drogas, alcohol y tabaco puede ser un desencadenante o un agravante de problemas. Sin embargo, detrás de esto hay factores sociales y psicológicos mucho más profundos, como lo puede ser el estrés migratorio, la soledad, la incertidumbre y la discriminación. Nosotros lo agrupamos en tres grandes bloques, el cual es hogar y familia, clase social y educación. Para comenzar con hogar y familia, pues las condiciones de vida son precarias, como el nacimiento, los conflictos familiares derivados de esta adaptación nueva y la ignorancia sobre los recursos del nuevo entorno contribuyen significativamente al deterioro emocional. Entonces, ahora el hogar que se supone debería ser un refugio se convierte a menudo en un foco de tensión. Por la parte de clase social, pues muchos migrantes son relegados a clases proletarias. En esto experimentan una exclusión y una marginación social. Esta desigualdad y la sensación de frustración por no poder socialmente encajar o lograr sus objetivos tienen un impacto directo y relativo en su bienestar. Por último está la educación. La ignorancia o un bajo nivel educativo en el contexto de destino incrementa drásticamente su vulnerabilidad ante abusos, ya sean laborales, sociales,
pero pues disminuye su capacidad de adaptación a las nuevas normas y estructuras sociales. Ahora, a continuación vamos a analizar las consecuencias directas ya de estas influencias en términos de salud física. Ahora, pasamos a donde se destaca la diabetes y el cáncer. Pues los inmigrantes latinos tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2, pero aquí ya se añade una capa de vulnerabilidad, la cual es el acceso limitado a la atención médica, especialmente para aquellos indocumentados o aquellos con miedo a la deportación. Esto significa dos cosas: que a menudo la enfermedad o se diagnostica muy tarde o el tratamiento no es el adecuado, llevando a a complicaciones más graves. En cuanto al cáncer, pues un estudio en 2012 en Chile, por ejemplo, diagnosticó a migrantes con cáncer gástrico, de tejido linfoide y de mama. Si bien la prevalencia general puede variar, lo crítico aquí es que a pesar de los diagnósticos, su tasa de egresos hospitalarios suele ser menor todavía que la de su población local. Esto subraya de nuevo las barreras de acceso a tratamientos continuos y de alta complejidad. Entonces, como hemos visto a lo largo de estos temas, la patología del migrante es una realidad compleja, ¿no? No es un problema de salud individual, no es, es una convergencia de factores sociales, económicos, legales y culturales que generan una mayor vulnerabilidad. Y creo que nosotros al estar aquí en frontera muchas veces lo hemos podido notar. Entonces, comprender estas influencias y las enfermedades asociadas es el primer paso para desarrollar políticas de salud pública. ¿Cuál sería el fin de estas políticas? Que sean más inclusivas y que sean efectivas, que busquen mitigar el impacto negativo del proceso migratorio en la vida de estas personas. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a presentar una de las enfermedades principales que afectan a esta población. Para comenzar, tenemos las enfermedades cardiovasculares. Estas, irónicamente, los inmigrantes a menudo llegan a los países de destino con una buena salud, lo que se conoce como el efecto del inmigrante sano. No obstante, su salud cardiovascular empeora con el tiempo, especialmente en grupos como los hispanos y en personas mayores de 65 años. Esto se vincula a menudo con el proceso de aculturación, pues esto trae consigo peores hábitos dietéticos, un aumento en el estrés y una disminución en la actividad física. Ahora, con esto se relaciona la obesidad y el sobrepeso, pues un estudio en Estados Unidos con inmigrantes hispánicos, somalíes y sudaneses mostró un promedio de IMC de 30.2, y un 80% de la muestra presentaba un sobrepeso u obesidad. Entonces, las condiciones de vida y la aculturación replican los patrones de salud de otros grupos vulnerables. ¿Okay? Y ya para finalizar con la exposición y darle un poquito de retroalimentación y un poquito de complemento, realizamos lo que fue un banco de preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cómo se llama la ciencia que estudia el sufrimiento de las sociedades humanas cuando su salud y equilibrio social se ven afectados? La respuesta es patología social. La patología social se encarga de estudiar lo que son las enfermedades o desequilibrios que afectan a la sociedad en su conjunto. Analiza problemas como lo que es la violencia, las adicciones, la pobreza o el crimen, entendidos no como fallas individuales, sino como síntomas de un mal funcionamiento colectivo. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué provoca una enfermedad social en una comunidad? La respuesta es una manifestación parcial o total que afecta a la salud o el equilibrio biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Eso significa que cuando en una sociedad aparece una patología social, no solo se altera lo que es la salud física o mental, sino también las relaciones sociales, económicas, culturales y nos permite vivir en equilibrio. Es decir, en pocas palabras, que afecta al individuo y al grupo al mismo tiempo. Pregunta 3. ¿Qué aspectos puede verse alterados cuando una sociedad sufre una afección social? Pues aspectos como puede ser la salud, la situación que las desequilibra y su forma normal de ser. Pues en una sociedad con una afección social pierde su desequilibrio natural, se altera lo que es su forma de organizarse, sus valores y su convivencia.
Por eso se dice que la patología social desvía a la sociedad de su funcionamiento normal. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué es la violencia doméstica? Bueno, pues la violencia doméstica es cualquier forma de abuso físico, psicológico, sexual, económico o emocional que ocurre dentro del hogar. Pues lo que es la violencia doméstica no solo se limita solo a golpes, también incluye el maltrato verbal, el control, las amenazas o el aislamiento. Es una de las patologías sociales más frecuentes porque rompe la armonía familiar y genera daño emocional profundo. La quinta pregunta dice, ¿cuál es un ejemplo de violencia psicológica o emocional? Pues unos ejemplos serían como el control excesivo, insultos y humillaciones. Este tipo de violencia no deja marcas físicas, pero puede ser igual o más dañina. Afecta lo que es la autoestima, la confianza y la salud mental de las personas. Muchas veces se puede decir que es la base para que después aparezcan otras formas de maltrato. La pregunta 6 nos dice, ¿qué factor puede favorecer la aparición de violencia doméstica? Yo creo que el más reconocido sería lo que es el machismo y los roles de género desiguales. Cuando la sociedad normaliza lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres, se crean condiciones que justifican o minimizan el abuso. Por eso, el machismo es una causa estructural que mantiene este tipo de violencia. La pregunta 7 nos dice, ¿una consecuencia social de la violencia doméstica sería como el aislamiento y las dificultades laborales o escolares? ¿Por qué? Porque la persona que vive violencia tiende a alejarse de su entorno por miedo o vergüenza, lo que afecta a lo que es su vida laboral, social y familiar. A nivel colectivo, esto genera un círculo de silencio y desigualdad que debilita a toda la comunidad. La pregunta 8 nos dice, ¿cuál es una estrategia de prevención y atención ante la violencia doméstica? Como respuesta tenemos pues lo que es el acceso a la justicia, redes de apoyo y educación en igualdad de género. Prevenir lo que es la violencia requiere educar desde la infancia en relaciones sanas y equitativas, además de fortalecer las leyes y los sistemas de apoyo para que las víctimas se sientan seguras al denunciar. La pregunta 9 nos dice, ¿cómo se define el crimen desde una perspectiva sociopatológica? Esta se define como un hecho social ejecutado por un individuo influido por lo que son prejuicios y condiciones sociales. Desde esta visión, pues el crimen no se explica solo por la maldad individual, sino como resultado de factores sociales, como puede ser la pobreza, la exclusión o la falta de oportunidades. Es decir, la sociedad también tiene una parte de responsabilidad en su origen. La pregunta nos dice, según Gili, los crímenes son, tenemos como respuesta, actos considerados por un grupo con poder como injurias contra la sociedad. Gili planteaba que lo que se considera crimen depende del grupo dominante. Son ellos quienes deciden qué conductas son aceptables y cuáles se castigan. Esto muestra cómo el crimen no es algo natural, sino una construcción social. La dependencia psicológica se caracteriza principalmente por la necesidad subjetiva de consumir para sentirse bien. El tabaquismo se va a definir como la dependencia física y psicológica al tabaco. Bueno, ¿qué tipo de adicción se considera el tabaquismo? Es una adicción legalizada con complicaciones sociales y sanitarias. ¿Cuál de los siguientes no es un factor social asociado al tabaquismo? Tenemos que los factores sociales va a ser la tradición cultural en reuniones y rituales, la mayor prevalencia en poblaciones de bajos ingresos, el consumo frecuente por imitación de familias o pares. Entonces, este factor, que es la elevada ingesta de alimentos ultraprocesados, no es un factor asociado hacia el consumo del tabaco. ¿Qué medidas forman parte de la prevención y control del tabaquismo? Bueno, tenemos la educación y las campañas sociales, las intervenciones en grupos vulnerables y las leyes que limiten la disponibilidad y publicidad del tabaco. Según la conclusión, ¿cómo debe entenderse el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo se debe entender como un fenómeno social complejo. La patología del migrante se entiende como el conjunto de problemas de salud física, mental y social vinculados al proceso migratorio.
Un rasgo importante de la patología del migrante es que va a surgir en múltiples factores que pueden originar diversas patologías. La adaptación del migrante puede verse afectada cuando sus valores culturales no se integran a la sociedad receptora. El estrés migratorio, la soledad y la discriminación pueden favorecer al incremento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Dentro del hogar, ¿qué situaciones aumentan el riesgo del deterioro emocional en migrantes? El hacinamiento, los conflictos familiares y el alcoholismo. La exclusión de los migrantes de clases proletarias va a reforzar la marginación y genera la desigualdad. La baja escolaridad de la población migrante va a incrementar la vulnerabilidad frente a los abusos y va a dificultar la adaptación.